Bienvenida a Soy mi guía. Soy Alejandra Capitanich y este es tu espacio de conexión, propósito y poder. ¿Empezamos? Hoy en Soy mi guía me acompaña una mujer que ha dedicado 30 años a acompañar a otros a convertir su experiencia en libros que transforman vidas. Giovanna Cuccia es consultora editorial y mentora de escritores, experta en el sector del libro y especializada en crecimiento interior, desarrollo personal y autoayuda. Ha trabajado como editora, directora comercial y de exportación y ha acompañado a más de 1000 autores en su proceso de escritura. Es fundadora de Escucha, Academia para Escritores Conscientes, creadora del curso Cómo escribir un libro de autoayuda en 6 sencillos pasos, del método del girasol y del blog Libros que valen árboles. Hoy vamos a hablar de cómo nace un libro, de la escritura como herramienta de autoconocimiento y de por qué recuperar tu propia narrativa es un acto de poder. Bienvenida, Giovanna. Hola Alejandra, gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí contigo. Y yo también, muchas gracias. Emocionada también, Igual, qué placer tenerte, con todo lo que sabes, sos una fuente de conocimiento en el área de la editorial, de la escritura, del autoconocimiento, que has trabajado con muchos autores, que ya nos contarás. Ok, sí, estoy aquí para desnudarme. Me encanta. Bueno, a ver, antes de comenzar con todo esto más técnico quizás, contame quién es Giovanna, aparte de todo esto que comenté. Es peculiar porque justamente ayer estrené la primavera subiendo en bicicleta hasta el Tibidabo, haciendo toda la carretera de las aguas. Y cada año me reto a mí misma en esa subida y en esa carrera de unos 10 kilómetros. Y es un momento conmigo misma donde reflexiono mucho y pienso en cosas importantes en general. Y justo ayer estaba pensando en mis logros personales, porque casi siempre me identifico con lo que consigo hacer de un año a otro desde una perspectiva más de trabajo. Lo de la bicicleta, por ejemplo, como reto, es algo súper personal y tiene que ver un poco con mi pasión por el deporte y por cuidarme, que en gran parte viene de los libros también, porque después de más de 20 años de trabajar en el sector de no ficción, especializadas en el libro práctico de psicología, de crecimiento interior, de desarrollo personal, al final uno tiene todas las herramientas para cuidarse de uno mismo y me encanta. Otro logro que ayer me vino a la mente, que me define muchísimo, es mi cuestionamiento sobre el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y hasta la fecha yo no me dejo ayudar. Es decir, yo creo que mi inteligencia, la humana, es mi gran tesoro realmente y es el vehículo que me permite comunicarme y compartir lo que siento con los demás. Y aunque para una fecha, para una cronología, para temas más técnicos, prácticos, no dudo que sea utilísima para automatizar procesos, pero a la hora de escribir y manifestar lo que uno siente, yo me he prometido a mí misma de no usarla. Así que cada vez que escribo un post en mi blog, Libros que valen árboles, o que contesto a alguien en LinkedIn, o simplemente preparo una clase de escritura, si tengo que concentrarme, dedicarle 3 horas en lugar de 10 minutos, pues yo lo hago. Así que 3 horas.
es una inteligencia humana lenta. Poderosa, pero lenta. Así que luego me gusta también muchísimo bailar, soy curiosa, viajar y leer. Leer es otro aspecto de mi vida que me encanta. Claro, me imagino todos los libros que habrás leído, ¿no? Es peculiar porque hace muy poco una mujer interesada en mis cursos quería que yo le enviara la lista de todos los libros que he escrito. Y le resultaba muy difícil a ella entender que hasta la fecha no he escrito ningún libro. Pero hay una gran suerte de que haya personas que decidan no escribir porque son las más auténticas con su legado de leer. Me refiero, mi gran pasión, y es donde he trabajado prácticamente toda mi vida, es en ayudar a otras personas a escribir libros. Así que para poder hacer bien mi trabajo, yo realmente no necesito escribir yo. Solo necesito leer, leer, leer para descifrar los códigos que permiten que algunos libros lleguen realmente a todo el mundo. Así que, aunque considero la escritura como un entrenamiento personal, emocional importantísimo, y lo hago casi cada mañana, escribo 5 o 10 minutos, pero yo casi nunca me he planteado escribir un libro, porque tengo clarísimo que como editora o experta en el sector editorial, mi función no es esta. Yo no soy escritora. Yo tengo vocación de editora, de ser la persona que ayuda a otras a decir en palabras escritas su legado, lo que quieren que otras personas reciban y que con el tiempo perdure. Esa es un poco la idea. Muchas personas que quieren escribir su libro te buscan para que las ayudes con todos estos cursos que das y con todo el conocimiento en estos años, trabajando en editorial y demás. ¿Y qué crees que es ese deseo que las mueve a hacerlo y cómo llegan a concretarlo? Porque a veces mucha gente quiere escribirlo, pero para pasar a la acción y a terminarlo, ¿qué crees que es indispensable? Yo me he dado cuenta de que es una necesidad humana. A lo largo de la vida, a casi todos nos llega el momento de tirar la fila, de querer cerrar el círculo o simplemente resumir ciertos aprendizajes para que otras personas puedan transitar experiencias parecidas con más facilidad. Que hay dos aspectos un poco contradictorios. Por un lado es el ego. Muchos libros están rebosantes de ego, pero por otro lado también la otra cara de la moneda es que hay mucha generosidad a la hora de escribir un libro, porque realmente te planteas o entretener a alguien o hacer que su fantasía vuele, o por otro lado darle algunas pautas que a ti te vinieron bien para superar una circunstancia en concreto. Sí que es verdad que es una actividad que requiere un compromiso enorme con uno mismo. Es decir, por mucho que alguien te ayude, y yo lo hago encantada con toda la pasión del mundo, hace falta que la persona tenga esa idea fija de escribir con disciplina en su rutina casi diaria. Porque sí que es verdad que muchos empiezan y no todos terminan y se pierden en el proceso. Ya que mencionas el ego, también el ego es aquel que nos
frena a escribir un libro? Porque muchas veces por cómo podemos quedar, si lo hacemos mal, si lo hacemos bien, o parar en mitad del proceso, también es ese mismo miedo o esa voz mental que nos puede frenar. Así Es que es cierto, bueno como amigarnos y sí. decir eso que dices, la generosidad de brindar el camino de uno sin intentar ni convencer ni nada, simplemente mostrarlo. Y creo que Es muy interesante lo que dice porque primero hay un bloqueo que todo el mundo tiene en relación a la palabra escrita. Es decir, que parece que tenemos la obligación de escribir todos de forma perfecta y que los jueces que nos leen serán muy duros con nosotros, porque es un recuerdo de nuestra formación académica. Así que vivimos el proceso de escritura con demasiado estrés. En ese sentido, a mí me gusta promover la idea del cajón desastre, es decir, un documento, un Word sencillo donde cada persona vuelca sus ideas, sus reflexiones, sus pensamientos, sin necesariamente darle una estructura demasiado rígida al principio. Este cajón desastre casi nunca se convierte en libro en su totalidad. Es decir, yo no lo considero libro y tampoco quiero que mis alumnos o las personas que crean libros acompañados por mí se confundan y crean que el cajón desastre acabará siendo el libro. No. El cajón desastre es un lugar enorme donde reina una absoluta libertad creativa, donde puedes escribir cualquier cosa como si fueras a quemarlo y que será la base desde la cual crearemos el libro. Así que es importante dividir los conceptos porque la creatividad muchas veces se cohíbe pensando en la estructura de un libro y no es un buen comienzo. Es mejor ser libre a nivel creativo. Hablando de estructura, ¿me puedes comentar un poco más tu técnica del girasol? Que puede ser Ok. como darle también un poco de forma. Sí, ok. Técnica de Existen muchísimas técnicas para ayudar a escribir un libro, ¿sí? Yo casi siempre menciono las más conocidas y entre ellas tengo una favorita, ¿sí? Entre los métodos más conocidos está el viaje del héroe, mapas y brújula, las 5 capas. Son todos métodos muy válidos. El más utilizado y el más válido sigue el de Campbell, el viaje del héroe. Y yo recomiendo mucho conocer este método. En relación a mi propio método, el método del girasol, yo planteo la estructura del libro como algo vivo y cada parte pertenece a la estructura morfológica del girasol, que no es ni una flor ni una planta, es una inflorescencia, es una comunidad de. Y me gusta la idea de tribu, de comunidad. Y luego el girasol siempre me da la metáfora exacta de la resiliencia, de ir mirando al sol, de tirar las filas de las conclusiones, los aprendizajes de una vida compartiendo un mensaje positivo. Y las semillas del girasol son exactamente esas frases, esos mensajes que causan una epifanía en quien lee. Y me encanta esta idea del altruismo, del crear semillas que transforman la vida de otras personas. ¿Y qué crees que es eso que hace que un libro, más allá de inspirar,
puede hacer que transforme personas, porque hay libros que impactan. ¿Y cuál es ese diferenciador? ¿O qué puede tener ese libro? ¿O ese autor? Sí. En mi opinión, el mensaje tiene que trascender primero el ego del autor. Que en el momento que el autor consigue realmente despojarse de sus creencias para meterse en la piel de otras personas y ayudarla a evolucionar, eso realmente es el primer paso. Hay muchos libros que nos salen del desahogo, del ombliguismo, de la reivindicación, del testimonio. Me ha pasado eso, entonces yo soy, he vivido eso, entonces yo soy, he estudiado eso, entonces yo soy. Pero los libros que verdaderamente consiguen que el mensaje sea más fuerte que la voz del autor, tienen un mensaje universal que trasciende incluso las épocas. Yo durante más de 10 años trabajé en la editorial que ha publicado El Caballero de la Armadura Oxidada. Lo he leído varias veces porque también influye la época en que lees un libro. Es decir, que cada vez que retomas una lectura, el aprendizaje podría ser distinto. Y el mensaje sencillo y poderísimo, muy poderoso de este libro era que en definitiva, si tienes una coraza para protegerte de lo malo, tienes que ser consciente que esta coraza también te va a impedir disfrutar de lo bueno. Y era una invitación a quitarnos las máscaras, el personaje y vivir de la forma más auténtica posible. Así que los libros que más venden son los libros que más conectan con la sensibilidad de quien los lee y los necesita. Wow, qué interesante esto que acabas de ¿Te ha mencionar. gustado esta respuesta del personaje? Sabes que vas Es ahí a muy lo teatro. sacarnos las máscaras, tocar el dolor, la profundidad. Y es verdad, justo el otro día, bueno, mi profe de bioenergética hablaba de eso, de la importancia de conectar también con el dolor, porque mientras más conectamos con eso, más conectamos con el placer. Sí, sí, es exactamente esa la clave. Y es bastante peculiar porque, a diferencia que en el pasado, que yo tenía relaciones más formales con mis autores, también porque estaba bajo el amparo del editorial y no podían ser mm, encuentros tan íntimos, ahora me he dado cuenta que en el tú a tú de un encuentro para escribir un libro acompañado o incluso en los grupos de escritura que estoy siguiendo, las personas viven el proceso de escribir con una entrega a las emociones importantísimo y muchas veces me piden disculpas si se emocionan, si lloran cuando leen lo que han escrito. Y claramente yo siempre repito que es un espacio íntimo, casi siempre somos 7, 8, máximo 10, donde gracias a la escritura también se revive el dolor, se, se vuelve a reflexionar sobre ciertas situaciones que nos han herido y casi seguramente la escritura ayuda muchísimo a la hora de superar trauma. No lo tenía tan claro como lo he tenido en estos últimos meses, acompañando a autores súper valientes que escriben de cómo han superado el burnout, de cómo han superado el duelo por un aborto, de cómo no se dieron cuenta de que los papás se estaban haciendo muy mayores y quizá tenían necesidades que no supieron ver en el momento y luego ya no estaban. Quiero decir que es un regalo también para mí
acercarme a personas que de forma tan sincera me dan la posibilidad de tener tanto material auténtico y convertirlo en sabiduría colectiva que haga bien a la sociedad también. Estoy muy agradecida con todos mis alumnos. Muchas veces me pregunto de dónde vienen. Es una pregunta que me hago con muchísima frecuencia porque realmente no lo sé. Todo el mundo me pregunta que haga, me sugiere que haga encuestas de mercado y me rechazo. No, creo que simplemente están los que tienen que estar, vienen de donde tienen que venir. Y se han visto un cartel en el bosque. Ese es el caso de una alumna que aún sigue conmigo, que empezamos en septiembre, que de repente vio una promoción, un flyer mío, mientras paseaba el perro en el bosque. Y creo haber reconstruido quién podría haber dejado el flyer, porque otra persona hace ese mismo recorrido y de repente decidió dejar en una casita de madera la convocatoria. Era una sola hoja y la encontró otra mujer con el mismo nombre también. Fue bastante impactante. Sí, 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 sí. Sincronicidades. Sí, sí. Me sorprenden todo con lo que me cuentan, tanto de sus vivencias personales, sobre cómo surgió la idea de o apuntarse a uno de mis cursos o, más en general, de escribir un libro. Sí. Y mucha gente que nos escucha quizás esté dudando en empezar a escribir un libro. ¿Cuáles serían así 3 pasos o para comenzar? Yo creo que lo primero sería escucharse y definir si realmente esta idea recurrente es una idea válida, en el sentido de que si es un concepto que tiene tanto peso como para ser compartido. Y lo segundo es con qué urgencia uno siente que esta historia le empuja a ser contada. Porque hay muchas veces que yo interpreto al autor como un canal. Es un concepto bastante esotérico, pero lo he visto mucho, que hay como autores poseídos por una historia que no se pueden quedar tranquilos hasta que no la han canalizado. Uno de los exponentes máximos de este concepto, pero llevado al extremo, sería François Merois, y en todas sus canalizaciones con los esenios. Yo publiqué un libro sobre los esenios hace ya muchísimos años, como más de 20 años, y luego casualmente me volví a encontrar con el mismo autor en otra editorial, y el método que él utilizaba era el mismo. Es decir, él no empezaba a escribir hasta que no sentía que esa historia realmente tenía un cuerpo ya dentro de su mente y tenía que ser expulsada para que él pudiera volver a su vaciado o llenado habitual, digamos. Y luego es el tema de la disciplina y la rutina. Quiero decir que no solo hay una historia, un deseo de compartirla, pero también tiene que haber también una disposición a escribirla. Así que antes de plantearse realmente escribir un libro, no vendría mal tener un diario. Y cada mañana, porque la mañana ayuda mucho, porque la mañana está muy cercana a la noche y en la noche pasan muchas cosas en nuestra mente. Y escribir por la mañana, aunque sea 3 o 4 minutos, con bolígrafo o lápiz en un cuaderno, es lo ideal para acostumbrarse a la rutina de escribir.
Con esto que comentás me recordás a las páginas matutinas que menciona Julia Cameron en El Camino del Artista. Es ella, de escribir. Mi gran inspiración. Claro, yo también leí ese libro hace un tiempo y wow, es maravilloso cómo a través de la escritura se pueden desbloquear miedos y vaciar la mente a la mañana, que como decís, bien a la mañana y bien a la noche son los momentos recomendados también para meditar. Sí, es exactamente así. Y también con lo que mencionas de canalizar, recordé el libro Un Curso de Milagros, que lo escribió Helen Schucman, que dijo que durante 7 años escuchaba esa voz. Correcto. Y los derechos de autor están para Foundation for Inner Peace, porque ella dice, venía de la voz. Que ella no era la autora. Claro. Era solamente un canal. Exacto, así que de esotérico, pero al final es real. Es lo que pasa. Hay muchas personas que notan como el libro se está escribiendo en sus cabezas durante muchos años y lo único que tienen que hacer es sentarse a transcribirlo. Tengo un par de alumnos que están viviendo una situación parecida, de llevar 10 años gestando algo. Y ahora decidir que es hora de transcribirlo. No son exactamente canalización en este caso porque son vivencias, historias súper personales, pero parece que el tiempo de incubación requirió 5, 10 años y estaban escribiendo constantemente dentro de sus cabezas. Y es maravilloso porque luego, cuando se encuentran conmigo, lo único que hacemos es recuperar ese contenido ya escrito. ¿Y recomendás? Bueno, ya creo que sé la respuesta, pero el uso de inteligencia artificial para corregir para algo, o directamente estás como negada con este tema para escribir un libro? Ayer mismo he tenido un momento de debilidad en ese sentido, porque estaba leyendo un capítulo de una de mis alumnas de origen brasileña, ¿sí? Y de repente pensé, qué pena que las faltas de ortografía y algunos errores provenientes de lenguas parecidas me impida realmente concentrarme en el contenido que me estaba pareciendo maravilloso. Así que en aquel momento pensé, le voy a sugerir que además del corrector de Word, lo pase por inteligencia artificial antes de entregármelo o no. De momento aún no tengo la respuesta porque es demasiado reciente, es algo de ayer. Pero lamentablemente creo que si nos acercamos demasiado a las facilidades que nos da la inteligencia artificial, acabaremos enganchados. Y lamentablemente la inteligencia artificial no nos conoce tan bien como nos conocemos nosotros mismos, pero lo hace divino. Es decir, ella nos da una imagen escrita que nos encantaría tener. Es de un seductor increíble. Yo a veces la considero como la manzana de Eva, porque lo que yo leo escrito por la inteligencia artificial es maravilloso. Y llega a ser hasta peligroso porque hay personas que quizás no están bien y lo usan como terapeuta y siempre te da la razón, siempre. ¿Has escuchado de eso? Sí. Es un abismo realmente de potencialidades que quizá en un futuro tengan consecuencias peligrosas para la humanidad realmente. Yo no tengo tan claro que realmente no sea útil, sobre todo en el tema de escritura, autoconocimiento. En el sentido, no. Para automatizar procesos, tipo enviar 1000 mails en 5 minutos, cosas así,
pero en todo lo que tiene que ver con el ser, con la evolución personal, me da mucho miedo. Bueno, a ver, vamos a intentar usar como podemos, a usarla de la mejor forma, como todo. Todos los instrumentos tienen su lado luminoso y su lado oscuro. Correcto. Todos. Sí. Eh, Yo quiero leer tu libro, Ale. Ay, yo ya hice un El taller. libro de Soy mi guía. Mira, justamente me encantó tu taller, que fue un taller tuyo, que uno de los ejercicios era escribir la biografía de Solapa. Y cuando una empieza a ver su recorrido, wow, decís que, ¿no? Qué interesante. Y qué Me revela. gusta mucho este ejercicio. Sí. Básicamente porque uno de los problemas principales, más allá del síndrome de la impostora, que para mí es puro marketing, sinceramente, es decir, que a nivel social las mujeres siempre hemos padecido desventajas competitivas con respecto a los hombres. Y el hecho de que nos sintamos con menos poder es normal. Es decir, somos el fruto de la sociedad en la que vivimos. Como nos han educado un poco a creer que valemos menos y que deberíamos de centrarnos en ser madre, cuidar del hogar, dar un espacio de paz para que el hombre pueda prosperar, tal. Entonces, la biografía de Solapa ayuda muchísimo a superar el síndrome de la impostora, pero esta realmente no era mi intención. Mi intención es hacer ver a todos mis alumnos que hay una voz clara, personalísima, auténtica, original y única desde donde sale el contenido. Solo partiendo de esa voz, que no es exactamente tu niña interior o tu voz interna, eres tú en toda tu totalidad. Y tu única voz, al ser el foco de la escritura, hace que tu libro será único, siempre y cuando realmente tu acercamiento a la biografía sea auténtico y no sea como un fake de yo hice esto, hice lo otro, entonces por consecuencia debería de escribir un libro que venda X ejemplares. Que yo creo muchísimo en descubrir esta voz, darle la autoridad, el poder de contar su historia para que otras personas puedan despertar o cabrearse o soñar con ella. Así es. Y mencionaste esto del síndrome de la impostora. Ah, sí. ¿Y qué es marketing? ¿A qué te referís con eso? Yo me refiero a que es algo que existió desde la edad de la piedra. O sea, lo único que ahora le hemos dado este nombre y hay todo tipo de cursos, merchandising, pero es imposible para las mujeres no tener este síndrome. Ha nacido con nosotras. Básicamente, bueno, ¿por qué? Porque él cazaba y nosotros éramos recolectoras. Y las recolectoras, de alguna manera, a nivel social, siempre han tenido un rol secundario. Entonces, como estamos cansadas de vivir a la sombra de los hombres y nos cuesta mucho salir de esa oscuridad, decimos que tenemos que superar el síndrome. Pero no es el síndrome en sí que tenemos que superar, son 1000 años de historia que nos ha relegado. ¿Pero no crees que esos cursos también ayudan? O sea, Sí, por supuesto, pero ayudaría también leer filosofía a Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir, a Susan Tongan. ¿Sabes qué te quiero decir? Porque hay muchas precursoras que empezaron
a preguntarse por qué las mujeres empezaron a participar en las elecciones en 1911. Es normal que seamos un colectivo que tiene miedo a exponerse al juicio y padece el síndrome de la impostora. Hemos empezado a votar, hemos sido legitimadas con signos de retraso en comparación que con ellos. Entonces nosotras tenemos talentos increíbles, conocimientos estelares, pero está tan grabado en nuestro ADN que pertenecemos a una categoría B que es dificilísimo luego demostrar otra cosa. Pero sí, a ver, apoyo todo tipo de recursos para ayudar a las mujeres a superar los miedos a comerse el mundo y anima a que todo el mundo lo haga, o sea, que se lo coma, tanto los hombres como las mujeres, que disfruten de esa enorme experiencia que no es para siempre. Y con tantos libros que leíste, me gustaría que nos recomiendes alguno que cambie vidas y por qué. A ver, 1, 2. Estaba pensando que me podías hacer esta pregunta y decidí seleccionar un libro de un autor argentino. La Tana acá, la italiana con... Psicanalista e investigador José Luis Parise. El libro se llama Casualizar los 11 pasos de la magia. Durante una época yo fui librera, o sea, fueron casi 8 o 10 años. Y este libro no tenía una editorial muy potente detrás, lo tenía que comprar directamente en Argentina y cuando lo descubrí empecé a venderlo muchísimo porque cuando un libro me trastoca, y cada vez son menos claramente, empecé a recomendarlo mucho y quería vender solo este libro. Venían, preguntaban por otro libro y yo lo único que quería venderle era este libro. Qué época más bonita. Entonces, básicamente, primero habla de nuestra capacidad de crear magia en nuestra vida. Es un concepto bastante parecido a la programación neurolingüística, con el aprendiz de brujo, la posibilidad que tenemos de alinear pensamiento, palabra escrita y acción para co-crear la realidad que queremos vivir. Y es un sistema que de alguna manera reafirma casi todas las creencias que tengo sobre diferentes conceptos, como por ejemplo el orden de la palabra, que es uno de los 11 pasos que se recomiendan en este libro, que dice que la forma en que expresamos lo que queremos pone en marcha el universo. Así que hay una forma, y cuando tú escribes de una forma determinada. Utilizar demasiadas negativas, tipo, no quiero engordar, no quiero volver a vivir una relación tóxica. Es decir, utilizar tanto no psicológicamente no es tan bueno. Así que con ese libro aprendí a positivizar casi todas mis afirmaciones y dar un paso más y no solo centrarme en la forma en que enviaba mis burofax al universo. Es desde otra frase de Julia Cameron en El camino del artista, que dice que cada palabra escrita es un burofax al universo, y me encanta como idea realmente. Y dice que en el momento en que pensamos, escribimos, tenemos que cuidar muchísimo nuestra alineación personal y ser coherente con nuestras emociones. Es decir, que si realmente sentimos que nuestro deseo no va alineado
con lo que realmente creemos, pensamos que es solo una necesidad o algo que la sociedad nos está pidiendo en ese momento para triunfar, como desecharlo. Por eso, ser tu propia guía, que la guía sea tu corazón y no el ruido externo. Que Absolutamente. cada ser se escuche y comparta lo que es, y no para convencer, sino para inspirar a que todos sigamos nuestro corazón y dejemos de regirnos por mandatos y creencias obsoletas. Esta es la clave. Ser tu propia guía. Absolutamente. Y escucharnos. Escucharnos. Mira lo relacionados que van nuestros proyectos. Claro. Escucha y soy mi guía. Sí, absolutamente. Porque lamentablemente seguimos convencidos que los demás son los gigantes. Y vemos constantemente en una persona que se comunica mejor, una persona que entrena mejor, una persona que parece haber alcanzado un estado de serenidad más adecuado que el nuestro, que factura más que nosotros. Todo lo que es fuera de nosotros parece que tiene más autoridad o más prestigio. Y son nuestros miedos que fabrican tantos gurús. O sea, cada vez lo tengo más claro. Y mira que a lo largo de mi vida yo he tenido muchísimos maestros. Y no lo reniego mínimamente. Quiero decir que me encanta que otras personas sean fuente de inspiración. Sobre todo porque hay momentos en que realmente necesitas tener un mentor, tener una guía. Pero luego no sucumbir al hecho de que lo necesitas para siempre. Tienes que captar su mensaje, su enseñanza, hacerla tuya, integrarla y reafirmarte en que eres tú, pero no desde una perspectiva egoística. No tiene nada que ver. Y tampoco que mi verdad choca con la tuya. No va para nada, va por ahí. El concepto de soy mi guía es no dejarse llevar y arrastrar por la corriente y por la sociedad y por el ruido y por los otros. Simplemente tener mucho respeto por esa personita que te habita y que es súper especial y que necesita muchos mimos, necesita ser escuchada porque es diferente y quiere hacer cosas diferentes. Y solo ella sabe realmente lo que le hace bien, cuál es su verdad, cómo le gusta vestirse, cómo le gusta caminar, lo que le gusta desayunar cada mañana. Porque su guía interna se lo va comunicando en el día a día. Y es correcto, toda la información que la guía le dice a esa personita es fantástico y correcto y hay que aceptarlo así, no necesita nada más. ¡Soy mi guía, Ale! Qué linda, el nombre viene de eso justamente, de escuchar tanto ruido y qué hago y toda mi vida, ¿no? Como cumpliendo expectativas y estudiando lo que se suponía que había que estudiar y hacer lo que... Y no, la verdad es que todos tenemos en el fondo, en el alma, un deseo inmenso de escucharnos y de manifestar todo eso que está ahí esperando o no salir y compartirnos desde el amor. Absolutamente, es así, tal cual. Y como podemos. También por eso estoy Escuchándonos. aquí, es decir, a mí me encanta la idea de participar en tu podcast porque los valores que promueven son importantísimos. Porque cada vez hay más personas que buscan gurú. Porque le dan tan poco valor a lo que tienen dentro. Si realmente nos empoderáramos y escucháramos nuestra sabiduría interior, no existirían tantas corrientes diferentes y tantos gurús, nuevos gurús. Y cada cosa es como válida para
para cada persona, no somos todos tan diferentes que quizás hay un gurú de alimentación de tal tipo que, bueno, una persona en un momento de su vida puede inspirarlo a mejorar en Esto eso. siempre. Y siempre sirve, ¿no? Son Que, conocimientos puntuales que siempre nos pueden hacer falta para mejorar y para evolucionar. Pero no podemos tampoco sentirnos esclavos del concepto que otras personas poseen la verdad y nosotros no. Y además hay que hacer un balance de cuánto tiempo dedica a escuchar a otro, podcast, clase, amiga, dramas ajenos, y cuánto tiempo realmente dedicas a escucharte a ti misma. Porque o sea, está totalmente desproporcionado. escucha, ahora vamos con escucha. O sea, tenemos la cabeza realmente llena de dramas ajenos. Para poder conectar con el soy mi guía, hace falta realmente mucho silencio, mucha escucha. Así que Gracias, Joa, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que compartiste con nosotros, por abrirte y por seguir acompañando a personas que quieren escribir su libro y expresar su propia voz. gracias a ti por haberme invitado en este espacio tan bonito y a seguir viviendo. Un beso enorme, Ale. Un beso, Gracias. Joa.